como siempre. Hasta la próxima. Vamos al Congreso urgente, porque allí hay novedades. Empieza la conferencia de prensa de la oposición sobre el Consejo de la Magistratura. Es que me quedo corto. Por este motivo se requiere que la diputada Roxana Reyes de la UCR sea designada como corresponde de acuerdo a lo que establece la ley por la segunda minoría. Y a la Cámara de Senadores, obviamente el Frente de Todos tiene 35 senadores, el bloque de la UCR 18, el bloque del PRO tiene 9, y obviamente que es como se requirió oportunamente por el presidente del bloque del Senado. Pedimos la designación del senador Luis Juez por el lugar que corresponde a la segunda minoría. En definitiva, lo que quiero decirles para abrir esta reunión es que simultáneamente y en espejo, hace muy pocos minutos, tanto en el Senado como en diputados, volvimos a reingresar una nota frente a los nuevos hechos configurados después de la decisión de la Corte, pidiéndole al presidente Sergio Massa y a la vicepresidenta de la Nación que en forma inmediata procedan sin dilación a las designaciones que corresponden de acuerdo a la ley. Cualquier otra situación puede llevar a un camino de gravedad institucional que obviamente le haría muy mal al país. Y por supuesto, avisarles también a ustedes que vamos a pedir que el presidente de la Nación retire inmediatamente el pliego del juez Alonso, que está nominado en el Senado de la Nación por ocupar un lugar en la Cámara Penal de la ciudad de Rosario. No toleramos ninguna maniobra parlamentaria ni que sea dilatoria, lo necesita el país, es urgente, hay que salir de la gravedad institucional y del alzamiento contra el máximo tribunal que se vivió. Así que están los dos candidatos con nosotros, están los presidentes de bloques y presidentes de Juntos por el Cambio que nos acompañan. Le voy a dar al presidente del bloque del Senado del PRO la palabra ahora. Gracias, Mario. Buenas tardes a todos. Como lo ha dicho el diputado Mario Negri, este es un tema de gravedad institucional inusitado. El fallo de la Corte es muy claro. Los fallos de la Corte no son opinables, son acatables, y en función de eso nosotros hemos reiterado hoy la nota ante la presidenta del Senado, la doctora Fernández de Kirchner, la propuesta para que por el bloque del PRO, que es el que nos corresponde como segunda minoría, cuyos números lo ha explicitado el diputado Negri, hemos propuesto al senador Juez. Esto es de claridad meridiana, no tiene ningún tipo de posibilidad de doble interpretación, por lo tanto lo que queremos es instar tanto al presidente de la Cámara de Diputados como a la presidenta del Senado a cumplir con un fallo nada más ni nada menos que de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La verdad que es una situación a la que no deberíamos estar expuestos los argentinos, y mucho menos quienes ejercemos la representación institucional, que más que nadie debemos respetar la división de poderes y acatar los fallos de la justicia, más allá de que nos gusten o no nos gusten. Por eso digo, esto no es opinable, es acatable. Yo voy a darle la palabra al presidente del interbloque de senadores, Alfredo Cornejo. Muchas gracias. Bueno, gracias Humberto. Solo para ratificar que esta es una posición que es puramente institucional, que debería acatar tanto la principal autoridad del Senado, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Inmediatamente deberían estar cumpliendo con el envío de estas representaciones al Consejo de la Magistratura. Y ellos son solo meros intermediarios y deben cumplir. No está sujeto a la opinión de Cristina Fernández de Kirchner o de Sergio Massa. Es algo que es una manda de la Corte y deben acatarla. Bueno, por lo demás creo haberse dicho lo pertinente. Gracias.
No queda mucho más que agregar que llamar a la reflexión al presidente de la Cámara de Diputados, a Sergio Massa, y a la presidenta del Senado de la Nación, el doctor Fernández de Kirchner, para que retomen el camino de la racionalidad y acaten el fallo de la Corte Suprema de la Nación. Este tipo de fallos no tiene una libre interpretación política, sino son de cumplimiento efectivo. Así que solicitamos que en el día de hoy se notifique al Consejo de la Magistratura los nombres designados por la Unión Cívica Radical en la Honorable Cámara de Diputados, a la doctora Roxana Reyes, y a la propuesta de Luis Juez en el Senado de la Nación, hecho por el bloque Frente Pro. Bueno, buenas tardes. No queda mucho más que agregar, solo decir que ninguno de nosotros, ningún ciudadano está por encima de la ley y tampoco por encima de las instituciones. Las instituciones deben funcionar correctamente y las sentencias de la Corte deben acatarse en el convencimiento que no depende de la voluntad exclusiva de un funcionario. Entiendo que el único camino es el cumplimiento de la sentencia y bueno, así lo pedimos, así lo exigimos para salir de esta situación que roza una situación de gravedad institucional que tenemos que evitar. Nada más. Bueno, primero decirles que no estamos mendigando nada que no nos corresponda, para que quede claro, porque por ahí parecemos unos pordioseros pidiendo algo que nos corresponde. Le corresponde a la oposición ocupar esos lugares en el Consejo de la Magistratura. Que quede claro. Y aunque parezca redundante, no es una interpretación que Sergio Massa, Cristina Kirchner pueden hacer del tema. Tienen que limitarse, como dice la ley, a comunicarle al presidente del Consejo de la Magistratura quiénes son los diputados y los senadores propuestos para ese lugar. Esto tiene que quedar claro, porque si no pareciera que entramos en un juego en el que nosotros no estamos. Estamos respetando la institucionalidad y pidiéndole a la máxima autoridad de los cuerpos parlamentarios que cumplan con la ley. Y también lo voy a decir a título personal porque no lo he hablado. Yo soy un tipo del derecho y todo tiene un límite. Y lo quiero repetir y reiterar acá. Vamos a pedirle a la presidenta del Senado de la Nación que cumpla con la ley. Y quiero decirle a la presidenta de la Nación que si esto no lo hace en un tiempo perentorio, personalmente la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. No le estamos pidiendo que nos regale nada que no nos corresponda a la oposición. Así que esto lo queremos dejar planteado, yo quiero dejarlo planteado, porque si acepté representar a este espacio de la oposición en el Consejo de la Magistratura, no es para andar haciendo un papelón ni andar mendigando un cargo. Así que esto lo planteo con la firmeza y con la contundencia que todavía no se ha concretado en el hecho puntual de la comunicación por parte de la presidencia del Senado de la Nación. Y esto es para despejar cualquier duda. Le sugerimos en su momento al oficialismo que mientras se estaba discutiendo este tema, le plantearan al presidente de la Corte una prórroga, toda vez que había un trámite parlamentario en marcha que no tenía media sanción. Jugaron con todos los tiempos, destruyeron todas las instituciones, empujaron a un puntero político devenido un juez federal a tomar una decisión horrible, absolutamente imposible de sostener jurídicamente. De hecho, que la Corte ha pedido que se remita esa actuación al Consejo de la Magistratura para su destitución. Con lo cual quiero decirle cuál es la seriedad de lo que estamos planteando. Y nos vemos inmersos todos entre un capricho absolutamente inexplicable de una mujer que le tiene pánico a la justicia. Nosotros no estamos para seguir. Los problemas de la Argentina son mucho más profundos que los problemas judiciales de la vicepresidenta de la Nación. Mucho más profundo, y la gente no nos va a tolerar ni nos va a permitir a nosotros que nos entretengamos en cuestiones circunstanciales, en cuestiones secundarias. Así que con este sentido, agradeciéndole al presidente de nuestra bancada la confianza que quien habla ha depositado, diciéndole que esto lo vamos a plantear y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, allí estaban las máximas expresiones. Ahí se suma la coalición cívica con Juan Manuel López. Ha sido contundente, digamos, todo lo contundente que se esperaba. Los han puesto en un mismo nivel de desacato a Massa con Cristina Fernández de Kirchner, sin ningún tipo de lugar a dudas.
Massa no fue a Cañuelas ayer, además. No, no estuvo. Estuvo solamente el ministro Guerrero. Sí, pero estuvo en la Casa Rosada. Sí. Estuvo en Cañuelas el ministro Guerrero y estuvo Martín Insaurralde. Sí, con Marisa Fasi, la intendente. Exacto, y Gustavo Arrieta, el marido, que es uno de los hombres más importantes, el exintendente, que al mismo tiempo es uno de los hombres más importantes de vialidad en la nación. Bueno, algunas cosas para pasar en limpio, ayúdenme, pero Roxana Reyes y Luis Juez serían los hombres y mujeres de la oposición para el Consejo de la Magistratura. Le están diciendo a la presidenta provisional del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, nombren los del oficialismo. Exacto. Para completar los 20 de la composición. Son 4 por la hasta Cámara de 2016. Diputados, 4 por la Cámara de Senadores. Hay 3 y habría que nombrar uno más por cada uno. Exacto, claro, hay 2 y hay que nombrar uno más por cada uno. Exacto. La oposición hizo su nombramiento. Lo que dicen es que los concrete el propio oficialismo, las propias autoridades de los cuerpos, digamos. Sin lo cual tampoco se puede concretar. Hicieron alusión a que retire el Poder Ejecutivo el pliego de la elevación como camarista de la Cámara Penal de Rosario al propio juez Alonso del polémico fallo en Paraná, que ayer la Corte anula, lo llama ignorante por extralimitarse jurídicamente, después de haber emitido esa precautelar que frenó el nombramiento de los representantes del Congreso, justamente lo que quieren, y no hicieron todavía Cristina y Sergio Massa, sobre el Consejo de la Magistratura. La decisión representa un alzamiento inadmisible, dijo la Corte, respecto a la decisión del juez Alonso, y lo denunció por mal desempeño, cosa que va a tramitar el Consejo de la Magistratura con la composición que ya se dio. Sí. El juez, lo que decían hace un ratito es que el juez Alonso, lo que ellos suponen es que lo que intentó con esta decisión el domingo de Pascuas es congraciarse con el kirchnerismo, porque es el kirchnerismo el que tiene cajoneado el pliego para él llegar finalmente a la Cámara Federal Penal de Rosario. Y algunas cosas para destacar, Elio. Primero, el tono de la oposición cuando hablan de gravedad institucional. Y me parece vale la pena también contar quién es el juez Daniel Alonso, el juez de la polémica, que tanto se habla en estos días. Bueno, primero, contar que tiene 64 años, que es oriundo de Victoria, provincia de Entre Ríos, pero que no hizo su carrera judicial en esa provincia, o por lo menos sus inicios, sino que los hizo en la provincia de Formosa, donde entre los años 99 y 2002 integró el tribunal oral de esa provincia de Formosa. Y también un dato de color, si se quiere, fue abogado de Carlos Nair Menem en el juicio por filiación, que para que se reconozca como hijo de Carlos Menem. Bueno, tenemos el pliego de Alonso porque así pedía el Ejecutivo que Alonso sea nombrado por los jueces como integrante de la Cámara Federal Penal de Rosario. Es este. Si ustedes llegan a ver, ahí está la propuesta del Ejecutivo, el Senado nunca lo votó, estuvo cajoneado. Esto es lo que está diciendo, se ha retirado por parte de la oposición del oficialismo. La oposición le dice al oficialismo, retire esto. ¿Cuándo lo habían elevado? El 27 de agosto del 2020. Le mando un enorme abrazo a la querida Lourdes Marchese, que hoy está convaleciente, recuperándose. Seguramente ya el jueves va a estar aquí con nosotros, pero nos ha enviado esta información. ¿Quién lo proponía? Lozardo, por entonces ministra de Justicia, y Santiago Cafiero, por entonces jefe de gabinete de ministros. Esto es agosto del 2020, en plena pandemia, cuando Cristina quería apurar rápido el nombramiento de los jueces y llenar los casilleros. Y no hubo acuerdos, no hubo acuerdos importantes y por lo tanto no se pudieron nombrar. Lo que cuenta Gustavo Ibarra en La Nación es que hubo una audiencia pública que se celebró de manera virtual el 28 de septiembre de 2020. O sea, un mes después de que había sido elevado el pliego. Exactamente, en donde se defendían las nominaciones. Cuando llega el turno de Alonso, la situación se complica porque allí los santafesinos María de los Ángeles Agnún y Roberto Mirabella, los dos empezaron a interrogar al juez Alonso, exactamente, por los incendios que se habían registrado ese año en los humedales de las islas de Entre Ríos. Allí mismo es cuando Juan Cabandier había lanzado sobre Alonso, que era el responsable de demorar en encontrar a los responsables de esos incendios, porque decía que estos incendios eran intencionales. O sea, que el kirchnerismo en algún momento lo apuntó. Exacto. Y a partir de eso es que se cajonea el pliego de Alonso
y no se sabe más de esto hasta ahora, ¿no? Después de todo ese paso por la provincia de Formosa que te conté, el juez Alonso fue juez federal de Paraná. Allí es cuando recae en su provincia natal, Entre Ríos, y tuvo un paso por la Cámara de Apelaciones, todo durante los mandatos de Sergio Uribarri, el gobernador que ha sido condenado hace pocos días. ¿Qué a propósito? ¿Sigue en Israel? ¿Volvió a la Argentina? No, volvió a la Argentina. Pero no tenía, digamos... Creo que la fecha límite, 26. Si no era en estos días, la semana que viene. La semana que viene. Tiene que volver. 26. El miércoles que viene. Si no, ya califica como prófugo de la justicia, uno más. Yo lo único que digo es que este era uno de los jueces